Bienvenidos hoy 30 de enero, yo soy Verónica Silveri por Karina Yapor. Empezamos. Trump declara una emergencia nacional con respecto a Cuba por considerar al régimen de La Habana como una amenaza para la seguridad nacional. Detienen al expresentador de CNN, Don Lemon, en plena cobertura de los Grammy tras protestar en Minnesota. Acuerdo en Washington, pero el cierre parcial del gobierno sigue casi inevitable. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. E iniciamos hoy en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sigue atento a la situación en América Latina. Por un lado, anunció nuevas decisiones que ponen contra las cuerdas al régimen dictatorial cubano. Mientras tanto, se anuncian avances en materia petrolera con Venezuela. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Juan Esteban. ¿Qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues mucha atención. Empezamos con Cuba. El presidente Trump firmando esta orden que usted bien menciona, Verónica, esta declaración de emergencia nacional respecto al régimen cubano, establece ese mecanismo para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. La Casa Blanca argumenta que las acciones del gobierno cubano pues representan una amenaza extraordinaria. Primero, permite imponer aranceles adicionales, autoriza a implementar nuevo régimen de sanciones y es una forma de presión al régimen de La Habana, sin lugar a dudas. Las reacciones no se han hecho esperar en el Congreso de los Estados Unidos. Miren ustedes, Carlos Jiménez celebrando la orden del presidente de los Estados Unidos y otra persona de Cuba, la congresista María Elvira Salazar, muy destacada, respaldando esa orden emitida por la Casa Blanca. Lo que va a pasar es que el presidente Trump, como ha dicho, va a caer muy pronto y la manera de hacerlo, según el presidente Trump, palabras de él, pues es cortar esa fuente de financiación a través del petróleo. La otra decisión, mucha atención, tiene que ver con Venezuela, porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido la licencia número 46 o licencia general 46, que permite pues que empresas estadounidenses realicen ciertas actividades relacionadas con el petróleo venezolano bajo sanciones, incluyendo exportación, refinación, transporte, bajo leyes de los Estados Unidos. Esta licencia no elimina, mucha atención, las sanciones internas a la producción, pero facilita operaciones bajo reglas claras y reportes detallados. Para el presidente de los Estados Unidos, Venezuela es un país muy importante. La conversación con Delcy Rodríguez se mantiene, pero también se busca eliminar el narcotráfico, la droga proveniente del país suramericano. Esto ha dicho en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos. Thankfully, drug overdose deaths plummeted by 21% in the last year. We're working very hard on it. We've closed the southern border, seized over 47 million fentanyl pills and 10,000 pounds of fentanyl powder. That's a record, and I have formally designated Dr. And I'll tell you what, we have a group of doctors, some of them behind me, who have just been incredible, and they've really wanted this, designated the drug cartels as foreign terrorist organizations. And for some reason they didn't want to do that until we came along, but they are indeed. El presidente Trump también ha sostenido una conversación amable con Claudia Sheinbaum y se va a reunir la próxima semana, el martes, aquí donde yo me encuentro, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Allí también se abordará el tema de Venezuela y también la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y seguimos en el mismo asunto. Cuba se queda sin fuerza en el combustible después de que sus mayores proveedores de suministro regalado, mejor dicho, Venezuela y México, por presión de Estados Unidos, dejaran al régimen de La Habana sin abastecimiento. Ahora, además, aplicarán aranceles a quienes les suministren combustible. Esto es claramente una bomba de tiempo para el régimen comunista, pero quizás la luz al final del túnel para conseguir lo que tanto esperaba el pueblo cubano, que es la libertad. Para hablar sobre esto nos acompaña Antonio de la Cruz, ya está con nosotros, analista político y experto en materia de petróleos. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Y fíjate esto, ¿no? En 2025 Venezuela envió aproximadamente 27.000 barriles de petróleo diarios a Cuba, según datos de Reuters. Por su parte, Rusia aportó cerca de 6.000 barriles diarios y México entre 6.000 y 12.000. Según distintas fuentes que EFE no ha podido verificar, por supuesto, de forma independiente, no es algo que se sepa con claridad, pero por ahí van los números. Ahora, Antonio,
Después de la orden ejecutiva de Trump anunciada ayer y la cancelación simultánea de los suministros de combustible desde Venezuela y México, ¿qué tanta presión real está recibiendo el régimen cubano en términos de abastecimiento energético? Y te digo, ¿cuánto podría durar aproximadamente su inventario actual? Fíjate, ahí las cifras que manejas son un 30% de lo que requiere Cuba para mantener su parque eléctrico. ¿Qué ocurre? Que con eso tenían apagones de 16 o 18 horas diarias. Porque lo que estamos ahorita es en un apagón, viene un apagón histórico, que no es ideológico, es energético. Porque ¿qué pasa? Cuando se va la luz, no se va solo la electricidad, se va el agua, el transporte, el hospital, el mismo Estado. Y eso es política real, es el principio del fin. ¿Por qué? Porque Cuba durante décadas sobrevivió gracias a una ecuación simple: petróleo externo a cambio de lealtad política. Primero fue la Unión Soviética, luego Venezuela. Pero ese eje se rompió y cuando Venezuela deja de sostener a Cuba, la isla queda desnuda. Y ahí entra la decisión de Donald Trump. Si vendes petróleo a Cuba, pagas tú. No sanciones directas, no hay bloqueos navales, no hay aranceles extraterritoriales. El mensaje es muy simple. No castiga a la isla, castiga a quien te mantiene con vida. Y eso no es improvisación, esa es lógica del poder. Los imperios no siempre invaden, Estados Unidos no, a veces desenchufan. Y Trump no fija los números todavía del arancel, no anuncia fecha, deja el castigo ahí, se lo dejó a México, a lo que le vayan a proveer. Y eso es lo más efectivo. La amenaza creíble genera autocensura. ¿Qué pasa? Que los proveedores se retiran a México. México tiene que pensarlo si va a auxiliar a Cuba. Los aliados se alinean sin que se les ordene. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que Cuba se quede sin oxígeno. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Lo que pasó en Venezuela fue el ensayo general. ¿Qué pasó en Venezuela? Washington aprendió que no hacía falta controlar el régimen y por eso habló de continuidad. Bastaba con controlar el flujo energético. Hoy, quien maneja el crudo en Venezuela es Washington. Cuando cayó el sostén venezolano, Cuba entró en caída libre. La decisión sobre Cuba es extensión lógica de esa elección. Primero corta la fuente, luego amenaza a los institutos y finalmente observa cómo el sistema colapsa desde adentro. Y como dijimos, es un mensaje no solo para La Habana, es para México, América Latina, China, Rusia. El hemisferio vuelve a ser espacio estratégico. La energía deja de ser mercado y vuelve a ser arma de poder. Quien quiera sostener en el hemisferio dictaduras fallidas tendrá que pagar el precio con los aranceles en acceso al mercado estadounidense. Entonces, Cuba no está siendo castigada, está siendo abandonada por el sistema. Lo vimos con el mismo Maduro. Maduro, cuando es extraído, fue abandonado por China, por Rusia, por Irán. Y no por un discurso, no por una invasión, sino por algo más letal: la retirada progresiva de la energía que la mantiene viva. Y justamente de esos otros países vamos a hablar. Discúlpame que te interrumpa, ¿no? Me hablas de un colapso energético que va a llevar, por supuesto, a que exista un colapso del régimen. Pero ¿hay algunas otras alternativas reales, hago énfasis en la palabra real, de abastecimiento que tenga Cuba en este momento? Rusia, Irán, Argelia, algunos de estos otros países, ¿no? ¿Qué tan viables o caras son estas opciones? También bajo las nuevas restricciones impuestas por la orden ejecutiva de Trump, que creo yo que es el principio de todo esto, lo más importante. Las opciones existen. Primero, vamos a suponer Argelia. Argelia, si quiere mandar crudo, tiene que pagar según las condiciones. Cuba no paga los suministros de crudo. Segundo, tiene que pensar si se enfrenta a Estados Unidos. ¿Okay? Porque eso es lo que ha planteado Estados Unidos, de que si tú le suministras crudo a Cuba, vas a tener unas tarifas en tus exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Vale la pena jugársela por Cuba frente al pueblo argelino, que va a tener
más dificultades por los envíos, por las exportaciones a Estados Unidos, no sé si los gobiernos quieran jugársela por Cuba. Ese mito ya de la revolución se acabó. Entonces yo creo que aquí lo que está poniendo, y si cogemos de modelo el caso venezolano, es que se genere internamente una transición de los cuadros cubanos que puedan ir y llevar a esta isla a un proceso democrático. ¿En qué sentido? En que ya los Castros salen del juego y todo lo que está asociado a los Castros, porque Cuba se mantiene todavía por Raúl. Pero con esto, aquí lo que se está planteando es básicamente una transición internamente dentro de esa cúpula del poder cubano que permita hacer la transición a un proceso democrático. Un poco lo que sucedió en Venezuela con Rodríguez. ¿Y crees que eso será este año? ¿Existe en Cuba los suficientes personajes políticos, lo voy a decir de esta manera, para llevar a cabo esta transición? Yo creo que no va a ser de la sociedad cubana, porque se ha encargado la cúpula cubana en destruir toda la oposición cubana. Yo creo que va a ser dentro de la misma estructura que hoy ha mantenido el régimen cubano, con una visión distinta en términos de hacer la política dentro de Cuba. Va a ser este año. ¿Por qué va a ser este año? Porque la pregunta que me hiciste, ahí hay inventario como para 25 días para poder manejar el parque eléctrico. En 25 días van a empezar a tener apagones, y cada vez que se vayan acercando más, de 24, 36 horas. Ese pueblo que ya se levantó hace como 3 años, en el 2022, si mal no recuerdo, va a tener una necesidad que no van a poder sofocarlo ya con la represión solo, porque todos, hasta las familias mismas de los sectores privilegiados en Cuba, que están conectados con estructuras, van a sufrir estas consecuencias. Entonces, sí va a ser este año para mí. Y esa es la visión a la que creo que está estructurando la administración Trump. Sumamente importante esta conclusión para entender bien cómo se unen estos dos puntos, el energético y la caída de la dictadura. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz, analista político y experto en materia de petróleos, por acompañarnos el día de hoy. Siempre un gran placer estar con ustedes. Un abrazo. Y mire, las sanciones de Washington contra quienes suministran petróleo a Cuba ponen presión sobre México, que insiste en su soberanía y advierte riesgos humanitarios en la isla. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la reacción de su presidente. Alejandro. Así es, Verónica, con gusto de saludarte. Y este decreto del presidente Trump de imponer aranceles a cualquier país que venda o done petróleo crudo a Cuba, pues tiene una dedicatoria clara a México, y es que no son muchos los países que hacen envíos a la isla. Uno de ellos era Venezuela. Es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum esto dijo al respecto. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La mandataria mexicana instruyó al canciller para que haga contacto con el secretario de Estado a fin de conocer los alcances del decreto publicado por Washington para buscar que se evite una crisis humanitaria en Cuba. Dijo que se buscará ayudar de otra forma a la isla, incluso que lo haga los Estados Unidos. Por supuesto, no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación, que permita que no haya una situación pues grave. Sheinbaum no fue clara en la respuesta si se detendrán los envíos de petróleo a Cuba. Sin embargo, esta vez señaló que no pondría en riesgo la economía de este país tras este decreto. Pero para los especialistas en materia de derechos humanos, hay una incongruencia en dar ayuda humanitaria a Cuba mientras sus derechos humanos son vulnerados. Sí vemos que enarbola el discurso de derechos humanos, no se hace cargo de las violaciones en Nicaragua, de la dictadura en Nicaragua. No se hace cargo de las violaciones masivas a los derechos humanos en Cuba, ni una palabra.
La Constitución mexicana dice que uno de los principios que debe de guiar la política exterior de México es el de los derechos humanos, por lo que hay una incongruencia al no señalar lo que hace el gobierno cubano con sus ciudadanos. El gobierno de Claudia Sheinbaum solo utiliza los derechos humanos cuando está de acuerdo con el gobierno y no se hace cargo de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela o Nicaragua. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Gracias, Alejandro. Y seguimos ahora con esto. El expresentador de CNN, Don Lemon, fue detenido por agentes federales tras su participación en una protesta dentro de una iglesia en Minnesota. El arresto ocurrió el jueves por la noche en Los Ángeles, mientras Lemon cubría los premios Grammy, según confirmó su abogado Abby Lowell. Lowell defendió al periodista alegando que su presencia en la protesta estaba protegida por la primera enmienda y acusó al Departamento de Justicia de la administración Trump de desviar la atención de otros casos. Sin embargo, funcionarios federales sostienen que Lemon cruzó líneas legales al involucrarse en una acción que violó órdenes y protocolos durante operativos sensibles. El caso avanza mientras crece el debate sobre los límites entre el activismo, el periodismo y el respeto a la ley. Y el músico estadounidense Bruce Springsteen publicó esta semana una nueva canción de protesta titulada Streets of Minneapolis. En la canción, el cantante critica duramente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump tras la muerte de Alex Pretty y Rennie Good durante operativos federales en la ciudad de Minneapolis. El cantante explicó en redes sociales que compuso el tema el sábado, lo grabó el martes y lo lanzó el miércoles como una respuesta directa a lo que describió como terror estatal vinculado a la actuación de agentes federales en Minnesota. La canción está dedicada a los inmigrantes de la ciudad y a la memoria de Pretty y Good, según dijo él mismo. Y un fallo judicial frenó el intento de los fiscales federales de buscar la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. La jueza federal Margaret Garnett desestimó el cargo de asesinato al considerarlo técnicamente defectuoso, frustrando así el esfuerzo de la administración Trump, que había calificado el crimen como premeditado y a sangre fría. Garnett mantuvo, sin embargo, los cargos de acoso que podrían llevar a Mangione, de 27 años, a cadena perpetua. El acusado se ha declarado inocente tanto de los cargos federales como de los estatales, estos últimos también con posibilidad de pena máxima. La selección del jurado en el caso federal está prevista para el 8 de septiembre, mientras que la Fiscalía de Manhattan presiona para que el juicio estatal comience el 1 de julio. Y el Departamento de Justicia anunció que ha completado la revisión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y que publicará 3 millones de documentos adicionales, cumpliendo así con la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump para garantizar transparencia en el caso. El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que esta divulgación marca el cierre de un proceso exhaustivo de identificación y revisión de materiales, destacando que el departamento ha realizado un esfuerzo sin precedentes para cumplir con lo que exige la ley. Blanche reconoció que la publicación no detendrá el interés público ni las especulaciones, pero subrayó que el Departamento de Justicia no ha dejado de perseguir penalmente a cualquier persona involucrada en delitos de explotación sexual vinculados a Epstein. El informe final será entregado al Congreso y las justificaciones de las redacciones se publicarán en el registro federal. Y el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva a la que denominó como la gran iniciativa estadounidense de recuperación, cuyo objetivo es combatir la adicción a las drogas y el abuso de sustancias. Ahora estamos tomando una acción audaz para ayudar a los estadounidenses que luchan contra todo tipo de adicciones para que puedan obtener la ayuda y el apoyo que necesitan y liberarse de la horrible carga de la dependencia, dijo Trump al hablar desde la oficina oval. De acuerdo a lo detallado, dicha iniciativa instruye a las agencias federales a utilizar fondos de subvenciones para apoyar la recuperación de adicciones y aumentar la concientización en torno a este problema, el cual se ha convertido en uno de los más delicados del país a lo largo de estos últimos años. Y escuche, este acuerdo en Washington es un cierre parcial del gobierno y es casi inevitable. Le diremos cómo siguen las negociaciones en el Congreso. Esto al volver de la pausa.
Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Ya estamos de regreso y seguimos con esto, a pesar de que algunos senadores demócratas y la Casa Blanca alcanzaron anoche un acuerdo sobre los proyectos de financiación. El cierre parcial del gobierno parece inevitable. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan las negociaciones en el Congreso. Vanessa. Un cierre parcial del gobierno a medianoche de hoy parece inevitable, y es que aunque ayer en la noche senadores demócratas y la Casa Blanca lograron un acuerdo para intentar evitar el cierre, aún si este acuerdo pasa en el Senado, la Cámara de Representantes en este momento no está en sesión, por lo tanto no es posible aprobar el acuerdo antes de la medianoche. Ayer senadores demócratas y la Casa Blanca acordaron un trato tentativo para evitar el cierre del gobierno. El plan es aprobar 5 proyectos de gasto de los 6 que estaban previstos en un solo paquete y extender temporalmente la financiación del Departamento de Homeland Security por 2 semanas mientras se negocian reformas a las políticas de inmigración y a ICE. El problema es que aun si este plan logra ser aprobado hoy en el Senado, la Cámara de Representantes no está en sesión hasta el lunes. Veamos lo que dijo ayer el speaker de la Cámara, Mike Johnson, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de evitar un cierre. At this moment, I'm not that confident, to be honest. I mean, the Senate is doing their thing tonight. I've got to make some tough decisions later this evening on how soon we can get House members back, if indeed they send us the package. Respecto a las peticiones de los demócratas que frenaron el avance de estos 6 proyectos de financiamiento en un solo paquete, esto tuiteó ayer el senador Chuck Schumer, líder de los demócratas. Permítanme ser claro, hasta que el ICE sea debidamente controlado y reformado, el proyecto de ley de financiación del Departamento de Homeland Security no tendrá los votos necesarios para ser aprobado en el Senado. De concretarse un cierre parcial del gobierno, algunas agencias federales pueden suspender actividades no esenciales, lo que afectaría a servicios públicos, pago a empleados federales y operaciones en varias áreas clave. Pues veremos si este acuerdo logra pasar al Senado. El speaker de la Cámara ya ha llamado a los representantes. Sin embargo, el lunes, solo hasta la noche, podríamos tener a todos los representantes y de modo que se podría votar. Por lo tanto, el mejor escenario posible sería que el martes en la mañana se lograra la votación y pudieran aprobar este proyecto para así evitar un cierre del gobierno más extendido. Gracias, Vanessa, por tu reporte. Seguimos ahora con esto, y es que el presidente Donald Trump dijo hoy que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para ser el próximo presidente de la Fed. Una decisión que probablemente resultará en cambios drásticos en la poderosa agencia. Warsh reemplazará al actual presidente Jerome Powell cuando su mandato expire en mayo. Trump eligió a Powell para dirigir la Reserva Federal en 2017, pero este año lo ha criticado implacablemente por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez. Y mire, el índice de precios al productor, una medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, aumentó un 3% en 2025 respecto a 2024. Un nivel aún bastante elevado, pero que se modera ligeramente en comparación con el año anterior. Según los datos publicados hoy por el Departamento del Trabajo, en términos mensuales, este índice avanzó un 0,5% y cobró impulso en los últimos 3 meses del año. Ese aumento es más marcado de lo que anticipaban los mercados, que esperaban un incremento del 0,3% mensual, según el consenso publicado por MarketWatch. Y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes encontró evidencia sustancial de que la congresista Sheila Chairfus McCormick cometió fraude fiscal. La conclusión llegó después de realizar 28 entrevistas a testigos y registrarse 33,000 documentos. La demócrata de Florida invocó su derecho a no declarar contra sí misma, parándose en la quinta enmienda. En concreto, el subcomité de investigación del Comité de Ética halló violaciones a las leyes y regulaciones de financiamiento de campaña, leyes penales, ley de ética en el gobierno, el Código de Ética para el Servicio Gubernamental y el Reglamento
reglamento de la Cámara. Sobre la demócrata ya pesa una investigación del Departamento de Justicia por supuestamente haber desviado $5 millones en fondos de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de FEMA. Entre otras cosas, de ser encontrada culpable, podría enfrentar hasta 53 años de prisión. Y Google aceptó pagar $68 millones para resolver una demanda colectiva que lo acusaba de grabar en secreto conversaciones de usuarios a través de sus dispositivos inteligentes, según documentos judiciales presentados el viernes en un tribunal federal al norte de California. La demanda se centra en el asistente de Google, una herramienta diseñada para activarse únicamente cuando el usuario pronuncia comandos específicos como Hey Google o OK Google, o cuando se presiona manualmente un botón. Sin embargo, los demandantes sostienen que la compañía grabó conversaciones privadas sin autorización, incluso cuando no se utilizó ninguna palabra clave. De acuerdo con la acusación, las grabaciones indebidas habrían ocurrido en una amplia gama de productos, incluidos teléfonos inteligentes, altavoces domésticos, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos Chromecast y auriculares inalámbricos de la marca. Y el ilegítimo Parlamento de Venezuela, controlado por el régimen chavista, aprobó por unanimidad una reforma parcial de la ley de hidrocarburos que desmonta parte del control estatal impuesto durante los últimos 20 años. El giro ocurre semanas después de la captura del dictador Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en Caracas y en medio de la presión directa de la administración del presidente Donald Trump para reordenar el sector energético venezolano. La medida busca abrir la principal industria del país a la inversión privada y extranjera luego de años de colapso productivo, corrupción estructural y expulsión de capitales. La norma entrará en vigencia una vez sea promulgada por Delcy Rodríguez y publicada en Gaceta Oficial. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Usted quédese con nosotros, que regresamos con nuestros panelistas para discutir los temas más importantes del día. Ya volvemos. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Seguimos ahora y es que les adelantábamos que el colapso parece inminente en Cuba. Marco Rubio ha llevado esto como una partida de ajedrez y ha logrado asfixiar a las dictaduras más criminales de Latinoamérica. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. y Silvio Canto Jr., analista político desde Texas. Bienvenidos, un gusto que nos acompañen. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Cómo evalúas el impacto estratégico de esta orden ejecutiva que declara emergencia nacional y amenaza con aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba? ¿Crees que esto finalmente rompe el ciclo de dependencia cubana de aliados hostiles como Venezuela y México y también acelera el colapso del régimen comunista? Efectivamente, o sea, yo creo que es una medida agresiva pero necesaria para ya acabar con este régimen. La situación económica en Venezuela siempre ha estado mal. Si podemos decir que está peor todavía, increíble, pero así es. Y ya había logrado, recordemos que con el colapso de Maduro, pues Venezuela deja ya de suplirle el petróleo a Cuba y Cuba estaba dependiendo de ese petróleo. Después la presidenta de México quería suplirle el petróleo y Estados Unidos, el presidente llamó a la presidenta Sheinbaum y le dejó claro que eso no iba a suceder. Y ahora, pues, esta orden ejecutiva imponiendo un bloqueo me parece extraordinario, ¿no? O sea, yo creo que esto demuestra el compromiso de la administración con estabilizar la región, con establecer como prioridad el hemisferio occidental, que lo hizo en la nueva estrategia de seguridad nacional. Y sabemos que Cuba ha tenido un rol, como claramente establece la orden ejecutiva, activo en promover y ayudar a todos nuestros adversarios, ayudando al narcotráfico, ayudando al terror, ayudando a la promoción de ideologías. Entonces yo creo que es importante que caiga este régimen ya de una vez y por todas. Entonces yo creo que esta medida es clave
y me alegra mucho, ¿no? Yo espero que esto entusiasme a muchas personas, incluso en la isla, que salgan a manifestarse en contra del régimen como lo han hecho antes para que pronto Cuba sea libre. Eso mismo nos decía el analista con el que conversábamos anteriormente, la importancia de que también los cubanos en la isla salgan y se manifiesten. Vanessa, con Venezuela ya sin envíos tras la captura de Maduro, lo decía Alfonso, el control estadounidense de su industria petrolera, y México pausando temporalmente sus despachos bajo presión, estamos viendo el golpe definitivo a la economía cubana. ¿Cuánto tiempo más estimas que el régimen puede aguantar con reservas tan bajas antes de enfrentar todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Blackouts masivos, colapso en el transporte y todo esto que ya sabemos que sucede. Pues yo creo que eso va a depender de muchos factores. El asunto es que, como estamos hablando de un régimen que en muchas ocasiones en su historia ha sobrevivido a situaciones que muchos dirían que eran imposibles de sobrevivir, pero lo han sobrevivido porque pues para ellos siempre va a haber dinero, para la cúpula siempre va a haber dinero, ellos no van a aguantar hambre, los que aguantan hambre es la gente. Entonces, y como no les importa que la gente aguante hambre, yo supongo que esto va a depender, pues sí, de las protestas, de la presión internacional. También en algunas ocasiones, en los últimos años, se ha hablado de que incluso las mismas personas que rodean al régimen pueden incluso estar pensando en hacer algún tipo de cambio en el sentido de pronto permitir cierto grado de comercio. Yo creo que, digamos que cuando es un régimen es muy difícil saber qué puede pasar, porque como digo, el hecho de que la gente muera de hambre por la presión o por lo que sea, que es por la escasez que está viviendo la isla, pues no va a hacer que ellos salgan. Entonces creo que depende de muchos factores, pero obviamente es muy interesante. Por ejemplo, sería interesante ver alguna acción militar en Cuba. Creo que eso sí sería, digamos que algo diferente, pero pues digamos que por ahora es un nuevo aire que ahorita la administración esté poniendo los ojos tan directamente en Cuba. Silvia, voy contigo porque ahora tenemos este factor. ¿Qué tan efectivo será el enfoque de tarifas secundarias para disuadir también a posibles suplidores alternos como Rusia, Irán o Argelia de llenar este vacío? Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Mira, yo escuché esa amenaza del presidente Trump y la pregunta que yo me hice fue exactamente quién le va a vender petróleo a Cuba. Porque de lo único que el petróleo que tú le puedes dar a Cuba es si se lo regalas, porque ellos no pueden pagar nada. Ellos no tienen las divisas para pagar nada. Entonces, sí, es bueno que el presidente Trump dijo eso. Es otra señal, como decía Alfonso, de que hay un compromiso para tumbar el régimen, pero yo no sé en realidad cuántos países le van a poder vender petróleo a Cuba. Pero claro, el tema de Cuba es muy personal para mí, porque yo vine aquí de 12 años con mis padres y me acuerdo en muchísimas ocasiones en la mesa hablando con ellos de Cuba, y uno se imaginaba qué iba a pasar, ¿no? Al fin de este régimen parece que ya está en las últimas. No va a ser un día o dos, porque ellos, como dijo Vanessa, tienen una increíble habilidad de sobrevivir, pero yo creo que el fin ya está cerca. Y yo, pensando de mis padres que fallecieron hace unos años, yo me imagino que allá en el cielo tiene que haber una esquinita cubana que está lista para tremenda pachanga en cualquier momento, Vero. Amén, que así sea. Me voy a quedar contigo, Silvio. ¿Crees que debe el Congreso o la administración ir más allá? Vanessa tocaba un punto crucial y es también todo lo que sufre la población dentro de la isla. Pero ¿crees que desde la administración Trump se puede hacer más allá? Por ejemplo, suspendiendo vuelos o aplicar sanciones todavía más fuertes para que la presión sea máxima. No, la presión debería ser máxima con la promesa que se quita en el momento en que se caiga el régimen. Entonces el mensaje que se le debe mandar a todos los cubanos, sobre todo a los militares, como decía Vanessa, es que esto tiene fin, pero el fin incluye la salida de la dictadura. Entonces todos queremos ayudar a Cuba, pero yo creo que este es el momento para apretar y llevar el fin a esta terrible dictadura. Entonces hay que apretarlo lo más que se pueda, con la esperanza de que el día que se caiga esto, pues va a haber mucho dinero, mucha ayuda. Una de las cosas que Cuba necesita, pero desesperadamente, es que se reconstruyan o por lo menos se le envíen partes a todas las plantas industriales de electricidad
que están completamente, no están operando. Digo, es una cosa impresionante para mí pensar que a 90 millas de los Estados Unidos hay una isla que no tiene luces. Digo, es algo impresionante, te lo digo, me toca por ser cubano y tengo un poco de familia ahí, no mucha, pero pensar de que los cubanos están sufriendo eso por una terrible dictadura que les ha hecho la vida imposible a Vero. Amén, que todo vaya para mejor, siempre lo digo. Seguimos ahora con más asuntos. Existe un nuevo coqueteo con otro shutdown, cosa que en año electoral puede pasar factura a cualquiera de los dos bandos. Alfonso, voy a empezar contigo. ¿Es este cierre de gobierno que se está perfilando otra trampa de los demócratas y los Rhinos para sabotear la agenda de Trump? ¿O finalmente los republicanos, mira esta otra cara, están, por así decirlo, dispuestos a jugar duro y dejar que el gobierno se cierre si no consiguen eliminar el gasto woke, no los fondos para ONG pro inmigración ilegal y todo esto que dejó Biden regado? No, mira, esta es una situación política muy particular y de los 8 republicanos en el Senado que votaron en contra de los 6 proyectos de este minibus, como lo llaman, algunos de ellos eran muy conservadores y votaron en contra porque querían reducir el gasto todavía más. Entonces yo creo que se ha logrado un acuerdo, la Casa Blanca intervino y hay un acuerdo entre demócratas y republicanos de que por lo menos 5 de los 6 proyectos, con excepción del proyecto de seguridad interna, se ha aprobado. Eso va a tomar un tiempo. Se supone que votaran anoche, pero Lindsey Graham quería que cambiaran unas cosas. No sé si se va a dar la votación hoy, pero yo creo que por lo menos 5 de los 6 proyectos deberían estar aprobados para comienzos de la semana que viene. O sea que veremos un shutdown, un cierre parcial. E incluso el presupuesto del Departamento de Homeland Security se va a aprobar una resolución concurrente para Homeland Security, para seguridad interna, solo por 2 semanas. Y en esas 2 semanas se va a negociar para ver cómo establecer unos límites a ICE y a CBP, límites que los demócratas quieren imponer, ¿verdad? En su marco de acción. 2 semanas es suficiente para que se puedan llegar a unos acuerdos sobre ICE, lo dudo honestamente. Y ICE, o sea que ICE va a estar, esto se resuelve para la semana que viene, pero la pregunta es si se va a poder llegar a tiempo a un acuerdo sobre el presupuesto de ICE, que pudiera ser que en 2 semanas terminamos con Homeland Security sin el dinero que necesita. Ahora, como los servicios policíacos de inmigración y de ICE y CBP son servicios necesarios, ICE va a continuar haciendo su trabajo. O sea que no vamos a ver una parálisis en esos servicios policíacos que son tan importantes para la nación. Vanessa, nos dabas tú un resumen mucho más amplio anteriormente, lo vimos al principio de este programa. El presidente Trump ha dicho claramente que no va a firmar ninguna resolución continua que mantenga el despilfarro de los últimos 4 años. ¿Cómo lo ves? ¿Qué se dice en Washington? Pues habrá que esperar al lunes, es decir, son muchos pasos, muchas cosas, muchas piedras en el camino. Primero hoy se tienen que poner de acuerdo. Graham está, parece que muy serio en que no quiere apoyar. Luego el lunes, si efectivamente pasa este acuerdo del presidente y que lograron con los senadores demócratas, entonces el lunes que lleguen los congresistas, eso no será sino hasta la noche, podría ser el martes en la mañana, pero efectivamente aún pasando todo eso, yo no veo cómo puedan lograr los demócratas y los republicanos llegar a un acuerdo frente a ICE. Efectivamente ese problema va a ser el proyecto frente al Departamento de Homeland Security, y creo que los demócratas en este momento tienen todas las ventajas porque todas las encuestas dicen que 70-80% de los americanos creen que ICE ha ido demasiado lejos. Los demócratas van a utilizar eso para presionar. Y pues sí, de acuerdo a los fondos, pues ICE sí además tiene todo el dinero que se dio en la Big Beautiful Bill. Pero creo que muchos de esos fondos, por ejemplo, de los nuevos que se tienen que aprobar, tienen que ver con FEMA y otras cosas como eso. Entonces va a ser un problema, pero más que todo es, digamos, el show político que van a aprovechar los discursos para decir que no van a aprobar porque están defendiendo al pueblo de ICE, y para aprovechar todo eso para otra vez demonizar a ICE y todo eso. Entonces va a ser más que el dinero, es la preocupación
yo creo que sobre todo el show político y de todo el clima que vamos a ver. Y justamente de eso era lo que íbamos a hablar, Vanessa, el manejo comunicacional tan importante. Silvio, si todo esto se concreta y los demócratas empiezan a culpar a Trump y a los republicanos por el caos, ¿cómo debería responder la administración y el movimiento MAGA también? Bueno, primero de todo, haber puesto a Tom Homan como la cara de lo que ICE está haciendo, eso ayuda muchísimo, porque yo creo que él explica muy bien las cosas. Yo creo que Trump debe seguir siendo firme con esto. Yo no quisiera tampoco una resolución concurrente. Yo creo que esto se decida y se decida de una vez. Pero hay una cosa que entender, y Vanessa tocó un poco de eso al final de su comentario, es la cosa política. El problema que tienen los demócratas ahorita no es el presupuesto. El problema que ellos tienen es una primaria. Quiere decir que les va a salir una primaria en las elecciones de ellos, y esa primaria va a ser completamente de la izquierda. Y muchísimos de estos representantes, sobre todo representantes demócratas, se tienen que proteger contra una primaria de eso. Y la manera más fácil de protegerse contra una primaria es, hasta cierto punto, estar de acuerdo con lo que la izquierda está diciendo con respecto a ICE y las otras cosas. Entonces, Trump se va a tener que poner fuerte. Y yo, a lo mejor cierran el gobierno por un tiempo, no sería deseado eso, pero Trump tiene que ponerse fuerte. Tú no te puedes rajar con los demócratas, porque lo que va a pasar es que van a pedir más y más y más. A ver. Veremos qué sucede con sus opiniones. Nos vamos a un corte comercial. Usted no se mueve de sus asientos, que continuamos con más. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Presentador de CNN, Don Lemon, fue detenido por agentes federales tras su participación en una protesta dentro de una iglesia en Minnesota. Para hablar sobre todo esto siguen nuestros analistas con nosotros. Alfonso, voy a empezar contigo. Su abogado dice que él actuó como lo ha hecho durante 3 décadas y que su trabajo está protegido por la primera enmienda. ¿Qué delitos pudo haber cometido Lemon? Cuéntanos. No es un buen argumento decir que su trabajo ha sido guiado por su trabajo de los pasados 30 años, porque su trabajo no ha sido muy bueno, ¿verdad? Y no ha sido muy periodístico, ha sido totalmente ideológico. Y honestamente se tienen que leer la primera enmienda, porque en la primera enmienda hay varios derechos, no solo el derecho a la prensa o el derecho a la expresión. Todo derecho hay que balancearlo, mi derecho frente a los derechos de los demás. Entonces, el derecho fundamental, constitucional, a la prensa o incluso a la libertad de expresión tampoco es absoluto. Yo no puedo ejercer mi derecho a la libertad de prensa ignorando o pisoteando el derecho fundamental de otros. Y eso es lo que Don Lemon hizo. Él no puede decir, yo voy a meter a esa iglesia haciendo mi trabajo periodístico, voy a disrumpir el servicio dominical que ellos tenían en esta iglesia para yo hacer mis preguntas. Eso no funciona de esa manera. El argumento es muy flojo. Y la defensa que muchos están haciendo públicamente, no, que esto es una violación clara a la libertad de prensa. Para nada. ¿Dónde está el derecho al libre ejercicio de la religión? O sea, esta gente llegaron a este sitio donde se reúnen cada domingo para tener un servicio religioso, cristiano, etcétera, y viene Don Lemon, se mete en el medio para hacerle preguntas al pastor en medio del servicio. Eso no funciona de esa manera. Entonces, eso es lo que no entienden. Sí existe el derecho fundamental a la prensa, está en la primera enmienda, pero en la primera enmienda también está el ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, la única violación aquí, crasa, a un derecho, la hizo Don Lemon. Esa es la verdad. Increíble. Vanessa, ¿cuál es tu análisis sobre el arresto de Lemon? Pues sí, yo creo que es evidente que si a mí me da, así yo vaya muy nice y muy cute a preguntarle a alguien en medio de un servicio y a entrar con mi celular y no lo dejo, pues por más nice que sea, incluso
estoy interrumpiendo y evidentemente que si la ley prohíbe, ellos particularmente los cargos que se han presentado hasta ahora, dice conspiración para privar a otros de sus derechos civiles bajo una ley federal que prohíbe conspirar para interferir con los derechos constitucionales, y el otro es el del FACE Act, que es que prohíbe obstruir el ejercicio de la libertad de culto. A mí me parece que es evidente en los videos que eso pasó. El asunto, pues por supuesto, es también, como siempre, cómo se maneja eso de cara a la gente, ¿no? Porque creo que mucha gente viendo CNN dirá, simplemente les dio por arrestar a un periodista, les dijimos que Trump iba a ir por los periodistas, les dijimos que Trump iba a ir por la prensa. Entonces creo que sí hay que hacer bastante énfasis, porque de pronto para uno es claro, y de pronto para uno es claro que los derechos de una persona pues no pueden pisotear los derechos de la otra, y que la libertad de expresión es un derecho dependiendo de digamos que la propiedad. Es decir, yo tengo libertad de expresión aquí en mi casa, pero yo no puedo ir a una universidad a gritar groserías o a gritar incendio o a gritar cosas que no son convenientes o que interrumpen la actividad de otros. Pero creo que para la gente de pronto que no está muy al tanto de todo esto no puede ser, de pronto es un poco complicado entender. Y creo que sí, por el hecho de ser un periodista, por eso muchos gobiernos en general en el mundo son muy cuidadosos a la hora de ir contra un periodista, porque saben que puede tener problemas en materia de comunicaciones, ¿no? Entonces solamente diría que hay que tener en cuenta eso. Y de allí lo importante de explicar completamente la situación. Silvio, por supuesto te hago la misma pregunta. ¿Qué opinas del arresto? Y te agrego, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación federal de derechos civiles por la muerte de Alex Preti. Miles de incidentes con uso de fuerza no reciben este nivel de escrutinio. ¿Qué mensaje envía esto a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley? Bueno, es importante que se haga esa investigación a nivel general, porque eran policías federales de ICE, ¿no? Los que estaban trabajando. Entonces, lógicamente tiene que haber una investigación porque hay un muerto. En ese caso, pues, tiene que haber una investigación. Ahora, con respecto a Don Lemon, yo vi un video en el cual el ministro o el sacerdote o lo que sea le estaba diciendo a él que se retire de la iglesia, y él insistía haciendo preguntas, ¿no? Y para mí eso es un ejemplo de que él a lo mejor estaba ahí en una misión que no era necesariamente periodista. Yo también quiero defender a los periodistas, como dice Vanessa, como decía Alfonso, pero yo no sé si Don Lemon era un periodista. Yo no sé si era un periodista, en su vida ha sido periodista. Yo creo que él siempre ha sido una persona que le encanta la fama, y lo único que yo lamento de esto es que si lo encuentran no culpable, el tipo se va a convertir en el mártir y la víctima, y posiblemente hasta le dan su trabajo en CNN, aunque yo creo que no estoy seguro si CNN va a existir cuando él ya esté libre para tener su trabajo. A ver. Amantes de la fama haciendo noticias, eso lo vemos bastante. Pero ahora vamos a nuestro segmento. La definición de Don Lemon es, Don Lemon, perdonen que lo tenga que decir de esta manera, es un payaso vestido de periodista. Así vemos a muchos. Pero ahora miren, vamos a nuestros segmentos favoritos de los viernes, nuestros aplausos y abucheos. Y miren cómo a nuestra audiencia les gusta terminar con algo jocoso. Vamos a empezar con los abucheos. Vanessa, hoy comenzamos contigo. ¿Para quién van tus abucheos esta semana? Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que está en una crisis porque en unos días va a venir acá a Washington a verse con Donald Trump, y le dio un ataque de nervios, y entonces se tiró un discurso en el cual dijo que Trump tenía que saber que esto se trataba de libertad o muerte. Entre otras cosas, estaba evidentemente borracho, habló de su vida íntima. Que da mucha risa todas las cosas que dice, pero que sobre todo yo quisiera resaltar que es un Petro en un ataque de nervios, porque ese hombre está pensando lo que puede pasar cuando esté acá con el presidente Trump, y cuando el presidente Trump de pronto se le salga alguna de sus frases, o de pronto le diga que sabe de los financiamientos ilícitos a su campaña o quién sabe qué cosas, y Petro está haciendo hasta lo imposible para que se cancele esa reunión. Lastimosamente para él, creo que no va a lograr que se la cancelen. Pero bueno, también tiene la oportunidad de emborracharse y no llegar, ¿no? Pero ya veremos.
Increíble este personaje. Alfonso, tu turno de abuchear. Pues mira, mi abucheo al Estado marxista de California. Esta semana el Departamento de Educación Federal encontró que California violó la ley federal al aprobar un proyecto de ley que le dice a los maestros, escuchen esto, en las escuelas, que no informen a los padres si sus hijos se identifican como transgénero o como miembros de la comunidad LGBT en las escuelas. Esto es una violación de la ley federal. La ley federal requiere que le da acceso a los padres a los récords, archivos de sus hijos. Y de todas maneras, el Tribunal Supremo ha reconocido además que los padres son los responsables de la educación de sus hijos, los principales responsables de educación de sus hijos. Esto realmente asusta a esta ley que aprobó California, pero este es el marxismo cultural que vemos que tristemente sale de California y se riega a otros estados, muy bien por la administración Trump, por señalar esta conducta, esta actividad ilegal, anticonstitucional del estado de California. Me uno. Justamente yo escribí esa noticia en Voz.10 y en el momento en el que lo hice dije que increíble que esto suceda. Ahora, Silvio, ¿a quién abucheas tú? Bueno, en nombre de mis papás, que en paz descanse, yo quiero que mi abucheo le dé la vuelta al mundo y que toque a todas las personas públicas o privadas que defendieron a la dictadura en Cuba. A los gobiernos que apoyaron a Cuba, a toda esa gente que defendía esa dictadura y que me imagino que están viendo el desastre que Cuba es. Y a todos ellos se los envío, y como dije, lo hago en nombre de mis dos papás que están en el cielo, porque digo, el apoyo que Cuba ha recibido a través de todos estos años de personas que en realidad no amaban al pueblo cubano, lo que hacían era que odiaban a los Estados Unidos. Esto era simplemente una manera de pelear con los yanquis, como dicen, ¿no? Entonces, mi abucheo a todo el mundo que apoyó la dictadura de Cuba, porque todos ustedes que apoyaron la dictadura de Cuba le merecen una disculpa al pueblo cubano, Vero. Hay años de generaciones viviendo en sufrimiento y en tragedia. Me uno también contigo. Ahora vamos a los aplausos de la semana. Vanessa, empezamos contigo. ¿A quién aplaudes? Yo voy a aprovechar que no está Orlando, porque si estuviera Orlando me los hubiera robado. Porque voy a aprovechar para aplaudir al secretario Rubio por esa audiencia que tuvo. De verdad que a veces si uno viendo desde acá, desde el televisor, le da como mal genio las preguntas, horas, repiten las preguntas, lo acusan de mil cosas. Yo decía, ¿cómo tiene energía para seguir contestando con tantas ganas? Ya a un punto yo simplemente diría, ay, sí, ok, o no, ok. Y él seguía y demostró obviamente todo lo que sabe de Venezuela, siempre súper respetuoso, siempre súper claro, y dejando muy claro pues que el interés en Venezuela pues sí es ayudar al pueblo venezolano, pero sobre todo es un interés en Estados Unidos. Entonces mis aplausos para Rubio, ya que hoy sí me dejaron. Brillante la audiencia. Alfonso, ¿a quién vas a aplaudir tú? Pues mira, yo en la línea de Vanessa voy a reconocer otro funcionario extraordinario de la administración Trump que también tuvo una presentación pública fabulosa, y es Tom Homan, que me enteré que la izquierda lo está llamando Shrek. No sé si esto funciona o no, pero la verdad es que llegó a Minnesota, tuvo una conferencia de prensa extraordinaria y muy pausada, pero más que la conferencia de prensa ya ha tenido logros importantes. Logró unos acuerdos con las autoridades de Minnesota para que hagan su trabajo policíaco. Ya vemos que la policía que no estaba apoyando a ICE y a CBP ya está saliendo a la calle para controlar los disturbios y el caos en las calles de Minneapolis y de St. Paul. Y también el fiscal general del estado dijo que iban a las cárceles de los condados en el estado, iban a poder entregar a inmigrantes ilegales convictos que sueltan
los iban a poder entregar a las autoridades federales. Yo creo que esto es un gran logro para Homan, ha estabilizado la situación y yo creo que esto es lo que va a continuar en otros estados. Yo también dije lo mismo, brillante discurso de Homan con palabras precisas. Silvio, terminamos contigo. ¿A quién aplaudes? Bueno, mi aplauso de la semana va para la primera dama de Chile. Creo que ya tomó posesión Kass, ¿no? Pero digo, ¿ya es la primera dama o será la primera? No, es en marzo. Ok, en marzo, bueno, la futura primera dama. Y la estoy aplaudiendo porque ella ha decidido aceptar el título de primera dama. Aparentemente la que está en el poder ahora, no sé cómo quería que le dijeran, pero se ofendía si le decías primera dama. Y la señora Kass dijo, no, yo voy a ser la primera dama de Chile. Ese es mi título y lo voy a llevar con mucho orgullo. Así que en nombre de todos los tradicionales como yo, que les gustan las tradiciones y sobre todo la tradición de primera dama, yo quiero felicitar a la señora. Es una abogada, creo, y al mismo tiempo es la mamá de 9, quiere decir que eso funciona bien conmigo, y es una mujer brillantísima, y qué bueno que la primera dama, o el título de primera dama, regresa a la esposa del presidente en México, perdón, el presidente en Chile, Vera. Así que viva la futura primera dama de Chile, Vero. También aplaudo. Que viva lo bonito de lo tradicional. Silvio, Vanessa, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias. Y nosotros ya hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarles a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, comente, dé like. Recuerde que su opinión es lo más importante para nosotros. Allí nos consigue como @VozMedia. Yo soy Verónica Silverio, hoy por Karina Yapor. Hasta la próxima.